Bien, como les comentaba, ¿no? En probabilidad estadística se manejan dos tipos de variables. Las variables, en este caso, la primera podríamos decir variables cuantitativas. Y la segunda sería las variables cualitativas. Ahora, cuando hablamos de variables cuantitativas, nos referimos a valores o expresiones que sí se pueden sumar o se pueden contar prácticamente. ¿Sí? Contar. Entonces aquí son aquellas que se pueden contar. Como por ejemplo, en este caso podríamos decir la estatura de una persona, el número de hijos, de una familia, coma, etcétera. ¿Sí? En cambio, las variables cualitativas son aquellas que son cualidades. Son cualidades. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, podríamos mencionar lo siguiente. Por ejemplo, bueno, bueno, coma, malo. Otra variable cualitativa, dijimos, son las cualidades que presenta una muestra, ¿no? Las cualidades. Bueno, malo, amistoso, coma, etcétera. ¿Sí? Esas son las variables que se estudian, ¿no? En probabilidad estadística. ¿Sí? Se podría decir que son las cualidades que presentan una población o también una muestra. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo voy a dibujar algo así. Para mí, esta va a ser una población. Le voy a representar con la letra P. Significa la población. Pero dentro de la población también se estudia lo que es la muestra, que representamos con la letra N, ¿sí? Donde N es la muestra. Ahora, generalmente, o podríamos decir casi siempre, un ratingo voy a aceitar a su compañero. Ya. Bien, ahora, esta muestra generalmente, o sea, cuando usted hace un estudio o una investigación, se podría decir, generalmente acá lo que se hace es estudiar una muestra. ¿Por qué? Porque estudiar una población es demasiadamente, se podría decir, caro, ¿no? ¿Sí? Por eso es que el censo solamente existe cada 10 años, nomás no lo hacen cada 2, 3 o 4. Solamente lo hacen cada 10 años. ¿Por qué? Porque es demasiadamente caro, ¿no? En cambio, estudiar una muestra es mucho más, se puede decir, mucho más económico, ¿no? Pero entre la población y la muestra siempre hay un error que se comete, ¿no? Un error. Y lo que se quiere más que todo es que ese error sea casi, digamos, cero, ¿no? Pero muchas veces no se puede lograr eso. Y para lograr eso, siempre se tiene que hacer un estudio de muestra. O sea, ¿qué significa eso? Utilizar la distribución adecuada para poder estudiar. Por ejemplo, entre la población y la muestra van a haber variables que nosotros vamos a utilizar, pero más adelante, ahorita no, pero más adelante lo vamos a conocer. Por ejemplo, nosotros en la población utilizamos generalmente la media, ¿sí? La mu, esto significa la media. Después tenemos lo que es la proporción. Después tenemos en este caso la desviación típica.
En este caso, desviación típica poblacional, vamos a llamar ya. Ahora, todos estos parámetros que acabo de anotar, se podría decir que son parámetros casi, bueno, son parámetros exactos, ¿sí? Son parámetros exactos. Y esa palabrita que estoy utilizando, parámetro, significa que estos valores siempre van a ser, se podría decir, casi, no existe casi ningún margen de error, ¿no? Como es el estudio de una población. Pero cuando yo utilizo la muestra, ya se manejan otras variables. Por ejemplo, la media, aquí nosotros lo señalamos de esta manera. Esta se conoce como media muestral. Y fíjense que la simbología es diferente, ¿no? Aquí me olvidé anotar, pero vamos a anotar, aunque yo lo hacía referencia, ¿no? Media poblacional. En cambio, esta es la media muestral. Bien, en cambio aquí la proporción se la anota con la P minúscula. Proporción muestral. Y ahora fíjense esta característica. Por ejemplo, acá se la representa con la letra S. Esta sería la desviación muestral. Desviación típica muestral, o también se lo conoce como error. ¿Sí? El error. ¿Ya? Ahora, nosotros cuando hacemos ejercicio de probabilidad estadística, generalmente nosotros decimos que esto es aproximadamente a la población. O sea, anotamos así, ¿no? Aproximadamente a este, aproximadamente, y esto sería aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Por si acaso, todos estos parámetros que acabo de anotar son estimadores, ¿sí? Estimadores. Bien, esa sería entonces la diferencia entre una población y una muestra, ¿sí? Bien. Bueno, yo creo que la ingeniera en la primera clase le va a explicar también esto, ¿sí? Más que seguro que sí les explique la diferencia entre una población y una muestra, ¿no? Y los parámetros, que sería la desviación típica, etcétera. ¿Bien? Eso. ¿Bien? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, lo que hemos comentado. ¿Se entiende, no? Ya, listo. Bien. Ahora, una vez conocido esto, yo creo que con esto ya podríamos trabajar bastante, ¿sí? Pero esto sería un pantallazo, ¿no? De lo que vamos a aprender prácticamente. Nosotros lo que vamos a utilizar son los estimadores y vamos a utilizar casi siempre toda esta simbología que ven acá. Ya, algo muy importante. Cuando nosotros utilicemos datos agrupados, vamos a utilizar en este caso este parámetro acá. Esto se utiliza para datos agrupados. Y eso sería para datos no agrupados. Bien, por si acaso dijimos que esta es la media, ¿no? La media muestral. Este también sería la media muestral, ¿sí? Esto de acá. Esta es la media muestral. Pero lo que lo hace diferente es que este es para datos agrupados, ¿no? Y este es para datos no agrupados. Aquí lo anoté como X mayúscula. Este sería para datos no agrupados. Bien. Entonces, cuando avancemos más adelante y le diga la media, lo voy a anotar de esta manera, ¿sí? Con la letra Y mayúscula. ¿Ya? Eso. Bien. Listo. Yo creo que con esto ya sería una introducción casi ya, lo más simplificado, ¿no? Sí. A pesar que la ingeniera no avanza mucha teoría, pero sí un poquito lo menciona. ¿Sí? Donde sí les va un poquito a entrar a ejercicios son en la parte práctica, ¿no? Sí, en la parte práctica. Bien. Si no hay preguntas, pasemos a lo siguiente. La tabla de distribución de frecuencia.
Bien, la tabla de distribución de frecuencia se clasifica de la siguiente manera. Este LJ menos 1 sería el límite inferior y este LJ sería el límite superior. ¿Sí? Ahora lo vamos a anotar los parámetros. Ya, entonces aquí anotamos. LJ menos 1 sería el límite inferior. Y este LJ solamente sería el límite superior. Bien, así lo vamos a conocer ya. LJ menos 1, límite inferior. LJ, límite superior. Ahora, a esta variable de acá, nosotros vamos a conocer como el ancho de clase. El ancho de clase, ¿ya? En este caso, esto sería 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Estos números que acabo de anotar acá son las clases. Clase 1, clase 2, clase 3. Y obviamente más puede haber más, ¿no? Pero a esto se conoce como clase. Así lo llama la ingeniería, clase. ¿Sí? Esta sería la clase 1, esta sería la clase 2 y así. Bien, ahora, si nosotros aquí anotamos un ejercicio, a ver más o menos, aquí vamos a llamar. A este que sea 2 y este que sea ya, 5, 6. Por ejemplo, acá voy a anotar entonces este límite inferior, digamos que sea 15, ¿no? Y aquí que sea 19. Ahora, este ancho de clase generalmente representa la distancia que existe entre clase y clase, ¿no? Por ejemplo, si yo llevo aquí 20, ¿cuánto sería la clase acá? La diferencia, ¿cuánto sería aquí? 20 menos 15 sería 5, ¿no? 5. Por tanto, W va a valer 5. A esto se conoce como ancho de clase. O sea, es la diferencia que existe entre ambos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a anotar 24. 19 más 5, 24, ¿no? Entonces, el ancho de clase vale 5. Ya, entonces acá voy sumando, ¿no? W, acá sumo más W. ¿Cuánto daría esto? 20 más 5 sería 25. Aquí sería 30. Aquí sería 35 y 40, ¿no? Ahora acá 24 más 5 sería 29 más 5, 34 más 5, 39 y más 5, 44, ¿no? ¿Sí? Listo. Y así se lo va separando, ¿sí? A esto se conoce como límite inferior, límite superior. ¿Bien? Eso. Ahora, este acá sería la frecuencia, en este caso, absoluta, ¿sí? NJ. NJ es la frecuencia absoluta. Bien. Y generalmente estos representan los valores que se toma en este caso de la muestra, ¿no? ¿Sí? Aquí voy a anotar datos, por ejemplo, aquí digo que va a ser 2, 4, 5, 16, 10, aquí que sea 5. Sumado a esto, ¿cuánto da? Da 42, ¿no? Entonces aquí el tamaño de la muestra sería 42, ¿no? Y así. ¿Bien? Eso.
Vuelvo a aclarar, entonces NJ significa la frecuencia absoluta, LJ-1 la frecuencia, en este caso el límite inferior y límite superior. Ahora, el valor de separación es W, que sería el ancho de clase, ¿no? ¿Sí? De esta manera se va en este caso anotando, ¿no? Ahora, todo lo que yo estoy haciendo así de forma no manual, la ingeniera lo hace en Excel, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo aquí de forma manual, pero en el Excel es mucho más rápido, se lo hace, ¿no? Sí, pero aquí lo estamos explicando de forma escrita, ¿no? Sí, eso. Bien. Después tenemos en este caso la frecuencia absoluta acumulada, que sería el NJ. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa eso? Fíjense que acá la acumulada siempre se la representa con la letra mayúscula, ¿sí? Y las que no son acumuladas con la letra minúscula. En este caso, la frecuencia absoluta acumulada, aquí sería en este caso, el primero se lo copia, ¿no? Y se lo va sumando. 4 más 2, 6. 6 más 5, 11. 11 más 16 sería 27, ¿no? Más 10 sería en este caso 37. Y más 5 sería 42. Estos valores acá siempre se tienen que cumplir. Esto con esto. ¿Sí? Tienen que ser los mismos. Bien, eso. Después tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el H sub J. Y la otra sería la frecuencia, en este caso mayúscula, la frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces aquí se lo trabaja de la siguiente manera. Aquí sería H mayúscula. Ahora, fíjense que la frecuencia relativa se lo determina de la siguiente manera. Este 2 se lo divide entre el tamaño de muestra, que sería 42, ¿no? Y ahí va a dar un valor numérico. El 4 lo mismo, 4 dividido entre 42. 5 dividido entre 42. También el 16, o sea, todos los valores que están acá en la frecuencia absoluta se lo divide entre el tamaño de muestra y ese sería la frecuencia relativa.